Bueno, llegamos al tercer problema de tutoría. En este problema tenemos un engrane que tiene un radio de 0.08 metros. También tenemos que este engrane tiene una K que se le llama radio de giro centroidal, que en este caso es 0.06 metros. Y la masa de este engrane es de 4 kilogramos. Y vemos como el engrane está conectado en el puro centro del engrane con una barra que viene representada con un ángulo aquí. Esta barra tiene longitud 0.32 y la masa de la barra, perdón, la masa del engrane es 5 y la masa de la barra es 4 kilogramos. Entonces, hay dos posiciones. Una, que es donde se parte el reposo, que es cuando el ángulo es igual a 60 grados. Y la otra, entonces ese es el ángulo 1. Y el ángulo 2 es cuando se recorre y llega a 20 grados. Entonces, para resolver este problema, sabemos que vamos a necesitar energías potenciales y cinéticas comparando los momentos 1 y 2. Para hacer cálculos más fáciles, voy a hacer primero el cálculo de las inercias para tener estos valores como constantes en el problema, que la inercia de los dos cuerpos no va a cambiar. Entonces iniciamos con la inercia del disco, bueno, o del engrane, ¿verdad? Que en este caso vendría por K al cuadrado por la masa. La masa, recuerden que era 5 kilogramos y la K era la constante de giro de 0.06. Y esto daría un resultado de 0,018. Esto tiene unidades de kilogramos y metro al cuadrado. Ahora vamos con la inercia de la barra. Recuerden que la inercia de la barra en el centro era 1/12 por la masa por el largo o la longitud al cuadrado. Recuerden que la longitud era 0,32, entonces el resultado de la inercia daría 0,0341, igualmente kilogramos metro al cuadrado. Entonces ven que en este caso, como estamos trabajando en metros, las inercias están dando pequeñas, pero eso es muy común cuando se trabaja en metros. Ahora, continuamos con ya haciendo el análisis de energías. Entonces, la posición 1 es cuando el ángulo, ¿verdad? El ángulo acá es 60 grados y la posición 2 es cuando es 40. Entonces, vamos a hacer los dibujos o el dibujo con la barra. Recuerden que el ángulo aquí es igual al ángulo aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la barra con los diferentes ángulos. Este punto es el punto al que está conectado, recuerden, el engrane. Entonces este punto va a tener altura fija, el punto de abajo no. Entonces, para hacer un cálculo sencillo de alturas, para hacer el cálculo de energía potencial, recuerden, lo más fácil es tomar este punto fijo como referencia, que este punto recuerden que era, en este caso, el punto A, que es el puro centro del engrane. Entonces, esta va a ser nuestra referencia. La referencia siempre se mide hacia arriba. Entonces, recuerden que las alturas se miden siempre en el centro de la barra. Esta es la barra de A a B, ¿verdad? Recuerden. Entonces, siempre se miden en el centro de la barra, pero es una distancia solamente en Y. Entonces sería esta distancia de acá. Esta distancia, si ocupo la distancia Y, tendríamos que la altura en cualquier punto sería L medios, que sería la longitud total, ¿verdad? Entre 2, porque es solamente en el centro de la barra, por coseno del ángulo. Ahora, entonces, si quiero evaluar los valores en las alturas en los diferentes ángulos, que sería la posición 1 y la posición 2, tendríamos altura en la posición 1 es igual a 0.32 entre 2 por coseno de 60.
y esto daría un resultado de 0,08 metros. Ahora, como la referencia está arriba, la altura está dando negativa porque va hacia abajo la referencia. Y en el caso de la altura 2, sería exactamente lo mismo, solo que cambiando el ángulo por 20 grados. Y daría igual negativo, pero el valor sería 0,15 metros también. Ahora sí, como no existe ningún resorte, podemos, y el disco siempre queda a altura constante, porque recuerden que lo que importa es el centro. Entonces recordemos que el disco, el centro, como el piso es fijo, el centro del disco, el centro más al disco, siempre queda en esta misma línea recta. Entonces el disco no cambia su energía potencial. Entonces las energías potenciales en energía potencial en 1 sería igual a H por mg. En este caso, el H sería menos 0,08 por la masa por la gravedad. Y esto daría un resultado de menos 3,14 Joule. Y la energía potencial en 2 sería la misma fórmula, solo que con el valor distinto de altura. Y daría un resultado de menos 5,9 Joule. Entonces ya tendríamos las energías potenciales en 1 y en 2. Ahora lo que hace falta es las energías cinéticas. Pero inicialmente, ¿verdad? Leemos que el problema parte del reposo. Entonces, inicialmente, o sea, en la posición 1 no tenemos ninguna energía cinética. Solamente tenemos que hacer el cálculo de energías cinéticas en la posición 2. Entonces, para esto vamos a encontrar, recordemos siempre, que todas las energías cinéticas se pongan en una sola variable. Como lo digo, o sea, que todas dependan solamente de una variable. Entonces, hacemos el dibujo representativo de la barra a 20 grados. Ese sería el punto A, que representaría, recuerden, el centro del engrane, y aquí abajo estaría el punto B. Recuerden que normalmente en esos problemas es sencillo hacer centro instantáneo. Entonces vemos que el punto A solamente, habíamos dicho anteriormente, como es parte del engrane, solamente se mueve en esta dirección. Y el punto B, como está dentro de una ranura, solamente se mueve en esta dirección. Entonces nos damos cuenta que el centro instantáneo quedaría en esta posición de aquí. Entonces ese sería el W de A a B. Entonces esta va a ser la variable de las que todas van a depender por facilidad. Podríamos elegir cualquiera. Entonces, si quiero hacer el cálculo de la velocidad de A, que recuerden, la velocidad de A va a ser la velocidad también traslacional del engrane. Entonces, velocidad de A o traslacional del engrane va a ser igual a el radio. Entonces, el radio en este caso sería la longitud de 0,32, que es la longitud de la barra, por coseno de 20, por el W, que sería WAB. Esto haría un resultado de 0,301 WAB. Esa sería, ¿verdad? Recuerden la velocidad de A, que también es la velocidad traslacional del disco o del engrane. Ahora sí, ocupamos la velocidad traslacional también de la barra. Entonces, esta barra, recuerden, siempre es la velocidad traslacional del centro. Entonces, como estamos haciendo centros instantáneos, podemos sacar una línea de centro y tendríamos aquí la velocidad del centro de la barra. Ahora sí, como estos ángulos son, este ángulo es 20 grados,
podemos decir que el radio es, en este caso, el radio hasta G, RG, sería igual a la mitad de la distancia total. Entonces, la velocidad traslacional de la barra sería igual a el radio G, que habían dicho que era la mitad de la distancia de la barra. Esto por regla de triángulo, ¿verdad? Por el W, que sería W de AB. Y esto daría 0,16 WAB. Por último, nos falta, ¿verdad? Recuerden que todos los objetos tienen que tener dos velocidades. La velocidad angular, que es la que ocupamos para la energía cinética rotacional, y la traslacional. Ya las dos traslacionales las tenemos. Esta es la del engrane y esta es la de la barra. Ahora sí, la velocidad rotacional de la barra es esta misma que ya tenemos aquí, que es de la que todos van a depender. Ahora nos falta la velocidad angular. Esto no son menos, sino que son flechas, ¿verdad? La velocidad angular del engrane o del disco. Entonces voy a ponerle VC. Entonces, como el engrane o el disco está rotando sobre el piso y tenemos la velocidad del punto A, podríamos decir que la velocidad del punto A está estrictamente relacionada con el W. Entonces tendríamos que sería velocidad entre el radio del disco, y el radio del disco era 0.08. Ahora la velocidad de A ya la teníamos anteriormente calculada. Entonces sería 0.301 entre 0.08 por WAB. Y esto daría un resultado de 3,763 WAB. Y ven que ya con esto tendríamos todas las velocidades de desplazamiento o traslación y todas las velocidades rotacionales. Entonces ya con esto podríamos aplicar finalmente las energías cinéticas, todas las energías cinéticas en la posición 2. Entonces, recuerden, cada objeto tiene dos energías cinéticas, la traslacional y la rotacional. Primero vamos a empezar con las de la barra. Entonces, la barra sería un medio. Vamos primero con la rotacional de la masa por la velocidad voy a ponerle aquí la barra al cuadrado. Luego tendríamos un medio de la inercia de la barra, aquí sería la masa de la barra, por el W al cuadrado. Y luego seguimos con el disco del engrane, que sería un medio de la masa por la velocidad del disco al cuadrado y un medio de la inercia por la velocidad angular del disco al cuadrado. Ahora sí, vamos a meter aquí en las velocidades todos los términos que hemos calculado anteriormente para poder despejar ya más fácil. Al igual que las masas, vamos a poner de una vez los valores numéricos correspondientes. Entonces tendríamos que la energía cinética en 2 sería igual a un medio de la masa, que es 4, por la velocidad B, que hemos dicho que también era lo mismo que la velocidad G, porque la velocidad traslacional, que sería 0,16 por WAB al cuadrado, más un medio de la inercia. Ya la inercia habíamos calculado que era 0.0341 por WAB, más un medio de la masa del disco, que es 5, por la velocidad del disco, que también hemos dicho que era la velocidad A, porque el disco solamente se desplaza, que era 0.301 por WAB
AB, y esto era al cuadrado, porque la velocidad al cuadrado, más un medio de la inercia, que han dicho que la inercia en pasos anteriores era 0,018, por el valor que hemos calculado anteriormente de velocidad rotacional, que era 3,763 WAB al cuadrado. Y vemos que esta ecuación depende completamente o solamente de WAB. Entonces, ahora sí, podemos hacer una igualación de energías en el punto 1 y el punto 2. Entonces, la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2. Entonces, la energía potencial en el punto 1 hemos dicho que era menos 3,14. Y la energía potencial en el punto 2 era menos 5,9, más el valor de T2, que va a ser todo ese término grande, ¿verdad? Donde podemos despejar el W, porque es una ecuación de 1 por 1 con solamente de variable WAB. Entonces, WAB, despejando ya, voy a hacer el despeje aparte para ahorrar tiempo, sería 2,56 radianes entre segundo. Esta es la rotación de la barra, pero el problema nos pide la velocidad A. Entonces, recuerden, velocidad A, como era un centro instantáneo, entonces vamos al dibujo que habíamos hecho anteriormente. La velocidad A es la que se encuentra acá. Entonces, la velocidad A es la misma que el desplazamiento, ¿verdad?, del disco. Entonces, esta tenía un valor de 0,301 WAB. Entonces, ponemos la fórmula que hemos calculado, que sería 0.301 por el WAB, perdón, por 2,56, y tendríamos un resultado de 0,771 metros sobre segundo, que ese es el desplazamiento del disco y la velocidad del punto A.